Nuestro invitado de hoy nos dice que de todas las miradas que tenemos hacia la astrología, el zodiaco tropical es la más perfecta. En el zodiaco tropical todo cuadra y todo tiene una armonía y una simetría perfecta, y esa armonía tiene como punto de anclaje una tierra plana y estacionaria. Para él es absolutamente incompatible un inicio del universo caótico y arbitrario con un diseño absolutamente inteligente. Estamos, nos dice, ante una auténtica revelación. Lo que vas a ver a continuación es una clase magistral e inédita de astrología desde la perspectiva de la Tierra plana. Detrás de esta sesión hay, por parte de nuestro invitado, muchísimas horas de estudio, de trabajo y de reflexión. ¿En qué se basa el astrólogo Robert Martínez cuando nos dice que la astrología y el zodiaco tropical lo explican absolutamente todo? Bien, te invito a que tú mismo escuches la siguiente entrevista para que puedas responder esta pregunta. Hoy, en Cuestionando lo Obvio, entrevistamos al astrólogo Robert Martínez. Martínez, que nos va a contar hoy en esta segunda sesión, en esta segunda clase, cómo se comprende el zodiaco tropical desde la perspectiva de la Tierra plana. Bienvenido, Robert, ¿qué tal estás? Muy bien, de hecho explicaremos un poco cómo se percibe o se entiende también desde la Tierra esférica para que la gente entienda los dos modelos un poco por encima y también lo espectacularmente preciso que es el zodiaco tropical y el misterio que sigue siendo de por qué funciona tan bien como funciona, porque realmente es difícil de encajar, pero vamos a intentar a ver si podemos unir algunas piezas y llegar al final de este meollo, de este rompecabezas. Genial, muy bien. Bueno, sobre todo bienvenido. Un placer que vuelvas a Cuestionando lo Obvio, casi 5 meses después de nuestra primera clase. Y bueno, también para recordarlo, ¿no? Para que la gente lo tenga en cuenta. Algunos de los conceptos ya los damos por explicados, así que también nos remitimos al vídeo anterior, a la primera sesión que hicimos, en la que sobre todo también nos comentaste cómo comprender los tres zodiacos, ¿no? Estuvimos hablando del tropical, del sideral y del astronómico. Correcto, entonces ahora vamos a dar ya eso por sabido, aún así haré otra pequeñísima referencia de nuevo al tropical, o sea, repetiré una pequeña parte simplemente cuando ya estemos por la mitad para refrescar el concepto, para que no todo el mundo tenga que mirarlo de nuevo, pero ya lo damos un poco por sabido, por si hacéis preguntas que ya fueron contestadas en el anterior, pues eso, para evitar redundancias y observarlo también desde otras ópticas, desde otros ángulos y desde otros puntos de vista. Pero sobre todo, lo que me gustaría hacer entender es que partiendo de esa premisa de que la astrología funciona, o sea, el objetivo no es demostrar que la astrología funciona, sino que vamos a suponer que ya funciona y que todas las cuestiones, digamos, técnicas, interpretativas, ya están resueltas, aunque no lo estén para todo el mundo, pero para nosotros ya lo están, o por lo menos para mí lo están, y vamos a partir de esa base de si este zodíaco tropical funciona, ¿por qué narices funciona? Que es una pregunta complicada de responder, pero haremos lo que podamos.
Exacto. De hecho, una de las cuestiones que tú nos comentabas en el vídeo anterior, en la entrevista anterior que hicimos en el mes de abril, es que el astronómico no terminaba de funcionar y que en cambio el tropical era perfecto, ¿no?, en su funcionamiento y que estaba muy sincronizado y conectado a todas las estaciones, ¿no? Es así, ¿no, Robert? Sí, correcto. Ahora, de hecho, os pondré unas láminas para que se vea claramente cómo funciona el astronómico desde el modelo esférico, desde el modelo bola. Ujú. Veréis que es un poco delirante cómo se puede extraer de ahí alguna conclusión. Después, cómo el sideral es un apaño y luego el tropical, que tiene totalmente que ver con el movimiento del Sol, insisto, movimiento del Sol, es el que cuadra mejor en la práctica y por lo tanto deberíamos tomarlo como base para elaborar la teoría física y mecánica. O sea, vamos a hacerlo al revés. Si hemos visto que ese zodiaco funciona a la perfección, teniendo en cuenta que su principio es alguien geométrico, pitagórico, de geometría sagrada, hay que tomarlo como base para explicar el fenómeno físico y no al revés, porque si vamos desde el físico no vamos a entender nada. Genial. Pues bueno, si te parece, entremos en materia. Así que yo recomiendo también a la gente que nos escuche que tome nota, libreta de toda la vida para tomar apuntes, porque hoy seguro que vamos a aprender cosas interesantes y además cosas nuevas, ¿no? Que normalmente nadie se atreve a plantear este tipo de planteamientos, ¿no? Así que gracias, Robert, por ser tan valiente y por querer compartirlo con todos nosotros. Si Por quieres, pues supuesto. arrancamos, ¿vale? Dale. Muy bien. Eso es. Venga. Pues vamos allá. Vale, aquí tenemos, esto es el modelo Tierra esférica, Tierra bola, podemos ver en el centro el Sol, vemos a la Tierra justo ahí como dando vueltas alrededor de ella y Ujú, vemos una línea amarilla que sale de la Tierra al Sol. Eso significa como la Tierra está mirando al Sol y detrás está el fondo de estrellas. Ahí se puede ver la constelación, creo que es la de Piscis, y todo lo que sería ese círculo rojo que hay en los bordes, en los extremos, representaría realmente el lugar por el cual pasan los planetas, ¿no? O sea, los planetas siempre se mueven alrededor de esa franja, por lo tanto sería como el circuito, como esa pista de atletismo en la que pasan todos. ujú, Claro, uno de los puntos es que en el modelo esférico la Tierra es la que está moviendo y el Sol está quieto. Ya comentamos la otra vez que nosotros astrológicamente lo que vemos es al Sol moverse, el Sol pasando por las diferentes constelaciones. Lo que nos dicen que es un error de observador, porque realmente es la Tierra la que se está moviendo, y entonces no acaba de tener demasiado sentido que el Sol, estando estático, sea percibido como realmente queda empapado de las energías, influencias de las demás constelaciones. Es un poco extraño comprenderlo desde ese punto de vista. Además, incluso vemos que la línea amarilla sale desde lo que es la Tierra hacia el Sol, pero hay una parte que queda hacia atrás. ujú, Es lo que una parte está mirando el Sol, la otra no, y técnicamente la Tierra está rotando sin parar. Sin embargo, la influencia astrológica, el Sol está en una dirección respecto a la franja zodiacal y no respecto a la otra en ningún momento. Por más que el Sol, que la Tierra vaya dando vueltas, siempre el Sol está ubicado en la misma zona. O sea, dicho de otro modo, lo que esto explicaría sería el zodiaco astronómico. Cómo detrás del Sol las constelaciones que están proyectándonos en ese momento son las que tienen una influencia astrológica. Y luego nos damos cuenta de que eso no sucede así, que realmente cuando decimos que el Sol está en Piscis, no estamos mirando cómo ahora mismo la Tierra se proyecta hacia Piscis, sino que estamos tomando otras referencias. ¿Qué referencias estaríamos tomando según el zodiaco tropical dentro de este gráfico modelo bola? Pues si vemos dónde está la Tierra, que está por un circuito de color rojo pequeñito, vemos que hay 4 puntos, como 4 esquinitas, como 4 puntitos dentro de esa elipsis, que serían las 4 estaciones. El punto de abajo, que sería, creo que sería cuando el Sol está en Capricornio, el solsticio no, perdón, ese sería el de Libra, sería uno de los equinoccios. El puntito de arriba sería otro equinoccio y los de los lados serían 2 solsticios. Entonces, todo el zodiaco tropical se movería a partir de esos 4 puntos. 4 puntos que pueden ser un poco arbitrarios, porque si nos fijamos, tampoco es que nos digan nada en especial. De ujú. hecho, es verdad que esto no está hecho a escala, realmente el movimiento, según el modelo oficial, sería una especie de elipse, y si bien podrían entenderse más o menos los solsticios, los equinoccios quedarían un poco más raros o difíciles de comprender.
porque sí que los solsticios serían los momentos donde la Tierra está o más cerca o más lejos respectivamente del Sol, pero no así tanto los equinoccios. Sea como sea, una de las cuestiones más importantes que queda muy rara aquí sería que nosotros vemos un fondo de estrellas, vemos un montón de puntitos ahí en el fondo, y aunque las estamos representando con dibujos, estas estrellas están supuestamente a muchísima distancia, pero incluso una de la otra. O sea, aquí hacemos estas líneas verdes que vemos aquí, son constelaciones, son agrupaciones arbitrarias que alguien ha hecho para crear una forma completamente inventada. Y además, las estrellas, por mucho que estén unidas por esa línea verde, técnicamente una puede estar a una distancia literalmente sideral de otras. E incluso si nosotros, en lugar de estar desde la Tierra, nos proyectáramos desde Marte, desde Plutón, desde Neptuno, veríamos que no tienen esas formas y por lo tanto esas líneas verdes que hemos dibujado desde ese punto de vista tendrían otra forma muy distinta, porque las distancias cambiarían, todo el paralaje cambiaría y por lo tanto estaríamos viendo algo muy distinto. Así que desde el punto de vista de la esfericidad de la Tierra y de esas distancias, esta astrología, o la astrología en sí misma, es una absoluta arbitrariedad y no tiene ningún sentido. Y por eso prácticamente todas las objeciones que nos hacen desde la física, hay una parte que es cierta y es no podemos explicarlo. No hay manera de entender por qué esta distribución arbitraria de estrellas, que además hay que tener mucha imaginación para ver aquí un pez o ver un león o ver, no sé, una cabra, que tienen alguna influencia sobre nosotros. O sea, eso ya para empezar es extraño. Pero aquí hay un salto cualitativo todavía más. O sea, esta es la primera imagen. Si puedes, vamos a la segunda. Porque vamos a verlo desde otro ángulo. Desde otro ángulo, aquí es cuando realmente ya vemos todas las constelaciones organizadas. Vemos Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario. Y nos damos cuenta de que primero todas tienen tamaños desiguales. Vemos por un lado, Aries es minúscula, Piscis es enorme, Sagitario, Escorpio, tienen tamaños muy disímiles entre sí. Los hemos organizado en principio porque son estrellas que están cerca de la parte de la eclíptica, que es como ese círculo que da la vuelta, que todo ese circuito. Y las hemos organizado finalmente y las hemos distribuido en 12 sectores. ¿Por qué 12 y no 13? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué este tamaño? ¿Por qué le hemos atribuido esas formas? Todas esas preguntas no tienen una respuesta obvia. Sin embargo, lo cojonudo es que funciona. Ya. Ese es el verdadero misterio. ¿Por qué tienen esos tamaños desiguales? ¿Por qué entonces, y aquí es donde viene el salto más importante a nivel teórico, por qué de esos tamaños desiguales, que sería el zodiaco astronómico, pasamos a agruparlos en 12 partes iguales? Y 12 partes iguales que funcionen. Eso para mí es el misterio más grande que hay, donde no hay ninguna explicación. ¿Quién es la lumbrera que descubre que realmente, si lo dividimos en 12 partes iguales, y ahora vamos a desglosar qué son esas 12 partes iguales y qué sistema más perfecto surge de ahí, cómo de este batiburrillo de estrellas que supuestamente están a millones de años de distancia, que están a distancias tremendas una de la otra, que tienen cada una luz así, una luz así, y simplemente porque pasan por ahí cerca, las decidimos agrupar de esta manera y no de otra, porque se podía agrupar haciendo miles de formas. Es decir, donde está, por ejemplo, Acuario y Capricornio, ahí abajo, más o menos a la izquierda, hay un punto de Acuario, por ejemplo, que se mete en la zona de Capricornio, que se mete en esa franja. Porque esas estrellas que están en el borde de Acuario no las ponemos en Capricornio, por ejemplo. Ya. Que es lo que hicieron con Ofiuco, ¿no? Ofiuco lo que eran estrellas de Escorpio que de repente dijeron, pues no, las cambiamos y ahora hemos metido una constelación más. Es más, ¿por qué constelar? ¿Por qué unificar las estrellas y no tomarlas por separado? Algunas astrologías las toman por separado y ya está. Aquí decidimos reunirlas, darles forma de animales, o sea, zodiaco, que viene de zoo, que es como la rueda de los animales, o por lo menos muchos signos son animales, que hay que tener mucha imaginación, insisto, para ver ahí un cangrejo, o ver ahí un toro, o ver ahí un león, pero mucha imaginación, o ver una balanza en Libra, digo, ¿y dónde ves aquí la balanza? Sí, yo muchas veces no lo veo, sinceramente. ¿No? ¿Cómo lo vas a ver? Pero si es que te digo, hay que tener una visión, pero muy retorcida para verlo así. Además, una balanza que sería un invento puramente humano. No es algo que está en la naturaleza, porque puedo entender, bueno, el pez, vale, pero el aguador, por ejemplo, de Acuario,
una figura puramente humana. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Quién ha diseñado esto? Y más si supuestamente la Tierra es un planeta más que está ahí perdido en la inmensidad del cosmos. ¿Cómo se crea este sistema geométrico tan inteligente? Y los defensores de la esfera que apelan a criterios geométricos, técnicamente los griegos hablan de una esfera perfecta. La esfera supuesta de la Tierra no es perfecta, que si tiene un achatamiento por los polos, que si es más grande por el ecuador, que además, para más INRI, ni siquiera está en una posición perfecta erguida, sino que está inclinada 23,3 grados por un lado y por lo tanto 66,6 por el otro, que también tiene narices esos numeritos que salen así casualmente, y que además tiene diferentes movimientos de nutación, que si de precesión, o sea, que va haciendo movimientos completamente extraños. Ahí no se ve una armonía, ahí se ve una absoluta arbitrariedad. Entonces, el que quiera ver al mismo tiempo un diseño inteligente y después tenga que comerse todas las arbitrariedades, casualidades y extravagancias y asimetrías de la propuesta oficial, un mundo y el otro no encajan nada bien. O vamos hacia un mundo ordenado, un mundo geométricamente perfecto y donde todo cuadra y tiene un sistema cíclico y ordenado e inteligente, o aceptamos esta monstruosidad. Lo que no podemos es encajar los dos pretendiendo que vayan a funcionar correctamente, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Hay alguna cosa que quieras que comentemos que no haya quedado clara? No, no, de hecho cuando decías quién hizo, ¿no? esa arbitrariedad de juntar estas familias, ¿no? de estrellas y para qué, ¿no? Con qué propósito también. No lo sé, pero claro, está claro que el que lo hizo de una manera muy inteligente, Mm, de una manera extraordinariamente precisa y desde luego de un modo para nada intuitivo ni aparentemente lógico. O sea, si tuviéramos que reproducirlos, nos colocan aquí en otra época de la historia y tuviéramos que deducirlo de una manera científica, creo que sería imposible. Imaginar cuántos modelos de zodíacos saldrían, las hostias que habría entre unos y otros para decir que esto es aquí, yo he dibujado aquí para allá. Sería un absoluto caos y un absoluto disparate. Y parece mentira que se haya llegado a este consenso tan descomunalmente difícil de concebir y que sea tan preciso. O sea, aquí hay una obra muy inteligente, aquí hay un diseño hecho por alguien y hay una revelación. Alguien ha recibido esta información y simplemente se ha limitado a transcribirla sin comprenderla. Yo aquí no veo una obra deductiva humana, sino aquí hay una revelación. Y por lo tanto hay una creación. Y desde luego, la creación, ya vemos el creacionismo y el evolucionismo Big Bang, no encajan para nada. Hay puntos de colisión tremendos y la astrología es un punto de fisura absoluto. Es un punto en el cual ambos paradigmas se rompen. Y yo tengo claro que la astrología funciona y ahora también voy a intentar fundamentar un poquito solo por qué. muy bien. De hecho, nos comentabas ya en la primera entrevista, Robert, que el zodiaco no solo representa ese orden perfecto de la creación, sino que tú ya apuntabas que dentro de ese orden hay un sistema electromagnético y que todos los signos responden a un patrón energético y que están interrelacionados entre sí. Exacto, están representando como si fuera un sistema físico, un sistema absolutamente físico, con carácter electromagnético, donde están representados todas las formas de la materia y de la energía. Es como un resumen perfecto, estable y absolutamente simétrico y armonioso, donde toda manifestación y forma posible y potencial de energía en cualquier plano del multiverso está allí perfectamente representada. Entonces, para mí es el sistema más perfecto que hay y voy a intentar también explicarlo con algunos ejemplos de por qué pienso que es así. Y entonces, cuando uno empieza a entender que va más allá de estas constelaciones, más allá de estas agrupaciones de estrellas, y vamos a dar el salto cuántico, ahora si quieres pasa a la siguiente diapositiva. Claro, aquí hemos pasado de ese orden irregular a uno regular. Aquí lo hemos organizado en 12 signos. Y claro, dices, bueno, vale, da igual el tamaño que tengan. Ahora son 12 partes iguales. Y a partir de aquí empieza una armonía perfecta. A partir de aquí empieza, vamos a entender que cada uno de estos casilleros, de estos signos, de estos segmentos de información, es un patrón
electromagnético y vibratorio que tiene una función muy determinada y que se puede expresar en infinitos niveles de fractalidad. Y esto dicho en términos más sencillos, esto es el lenguaje 1 del universo, o el lenguaje 0, el lenguaje maestro. Entonces, habiendo comprobado que es un lenguaje 0, es un lenguaje maestro, me niego a concebir, porque es absurdo y completamente ridículo, que ese lenguaje 0 sea el resultado de una Tierra que está a una distancia puramente accidental del Sol y que desde ese punto de vista son unas estrellas que también están accidentalmente a esa distancia, distribuidas de una manera completamente arbitraria y que desde ahí alguien ha dibujado y se ha imaginado unos dibujitos y que eso cuadra perfectamente con todo. Es absolutamente inconcebible. Como también es inconcebible cuando descubren a Plutón, que le agreguen el nombre de Plutón, la mitología de Plutón y que luego la simbología astrológica de Plutón encaje con el mito. Y que lo mismo suceda con Urano o con Neptuno. O sea, que el mito astrológico encaja con el nombre que le asignan supuestamente científicos que no tendrían por qué saber nada de esto. Y que lo mismo se pueda aplicar a prácticamente todos los asteroides, que si Quirón, que si Eris, que si quien sea. O sea, le asignamos un nombre. Ese nombre tiene un mito y luego retroactivamente, cuando nosotros aplicamos cartas de personas que han nacido siglos atrás, encaje perfectamente el significado de ese mito, de ese asteroide, de ese cuerpo celeste descubierto recientemente y que se puede aplicar para cartas previas a ese descubrimiento, con lo cual no hay un condicionamiento del inconsciente colectivo ni nada por el estilo. Eso solo puede obedecer a un orden inteligente y por lo tanto esos supuestos descubrimientos no se están haciendo como se nos dice que están haciendo.